¿Qué es lo que podemos encontrar esta vez en la exposición del Museo Romano Ollaso de Irún? Una colección de piezas arqueológicas originales inigualables. Pasa un poco con lo mismo que pasó con la exposición Historias de Tocador o la de Sexo en época romana, que es que gracias a la colaboración de museos muy importantes, en este caso nada más y nada menos que el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, se ha establecido una colaboración que ha permitido el viaje de estas piezas magníficas que están en la primera línea de las colecciones arqueológicas de cualquier museo. En cualquier caso, no son piezas escogidas aleatoriamente, sino que gracias a estas muestras de estelas funerarias, de esculturas de personajes femeninos o de objetos más relacionados con la vida cotidiana, se construye un discurso que permite analizar el papel de las mujeres en la antigua Roma. Mujeres que tenían bastantes complicaciones para poder acceder a ciertos ámbitos de los espacios públicos, del poder político o económico, pero que además han estado invisibilizadas por la historia, ¿no? De tal forma que a través de estas piezas vamos a conocer cuál era su rol en la antigua Roma, qué papel social, político, económico podían jugar, y al mismo tiempo vamos a reivindicar un poco la presencia de esas mujeres que tan ocultas han estado. Detrás de nosotros tenemos dos piezas. ¿Nos podréis decir qué es lo que son? Se trata de dos esculturas femeninas, representan a dos mujeres. Una de ellas es infantil, entre otras cosas por la escala, por su pequeño tamaño, pero también por la iconografía, por el tipo de vestimenta que lleva, mientras que la otra es una mujer adulta, es decir, una matrona. De tal forma que con estas dos piezas, que son las primeras que encontramos al franquear las puertas del museo y comenzar a visitar la exposición Mulieres, reflexionamos sobre cuál era el papel de la mujer en la antigua Roma desde que era una niña, desde que ya antes de que ella pudiera tomar ninguna decisión tenía totalmente condicionado su papel en la vida en función de su condición de mujer y también en función de a qué clase social pertenecía y, por tanto, cuál era su contexto social y económico, hasta que ya se convertía en una mujer adulta y básicamente se le asignaban dos papeles imprescindibles en la vida, que era, por un lado, ser esposa y, por otro lado, ser madre. Detrás de nosotros tenemos tres lápidas. ¿Qué es lo que nos puedes contar sobre ellas? Decíamos en la introducción que el papel más importante de la mujer en la antigua Roma era, por un lado, ser esposa y, por otro lado, ser madre, y eso es así. Pero también, excepcionalmente, la mujer podía acceder al ámbito económico, tener profesiones que habitualmente estaban asociadas a los hombres e incluso tener propiedades y ser dueñas de negocios. Me estoy acordando, por ejemplo, de Eumaquia, que es un personaje importantísimo de Pompeya, que fue una mujer que incluso financió un edificio en el Foro de Pompeya, que era el lugar más importante de la ciudad. Y en el caso de Mérida Augusta, de la ciudad de Mérida, también contamos con algunos ejemplos. En esta estela funeraria, a través del texto, a través del epígrafe, podemos saber que se trataba de una mujer que trabajaba en una compañía teatral, que era mima. Con lo cual, así por ejemplo, como en el teatro griego sabemos que las mujeres no podían actuar, esta lápida nos demuestra que en el mundo romano las mujeres también podrían ser actrices de una manera profesional. Esta también, en esta línea de lo que te voy comentando, es espectacular porque nos muestra a una mujer que era tabernera. De hecho, la estamos viendo, es una lápida funeraria, entonces colocaban un retrato de lo que era más representativo de la tarea de esta mujer en vida, que en este caso era ser dueña de una taberna, y por eso la vemos, casi nos recuerda al choch de nuestras sidrerías, sí, ¿verdad? Este magnífico barril colocado en andas, y aquí aparece la difunta, la protagonista de esta estela, que está sirviendo el vino, en principio lógicamente sería vino, en esa jarra, ¿no? Entonces, su importancia económica como propietaria de un termopolium o de un bar de la época. Y finalmente, también en esta línea tenemos un trabajo bastante más prosaico o mundano que los dos que hemos visto ahora. Se trataría de algo así como, esto no es una estela funeraria, podríamos decir que es más bien un cartel publicitario de una prostituta. Si os fijáis, el nombre, el epígrafe, en este caso, en vez de estar escrito en latín, está escrito en griego, lo que nos indica que sería una extranjera, sería una mujer procedente de Grecia, que en un momento dado se instala en Augusta Mérida. Podemos leer su nombre, Lampas, y podemos leer también que tenía, esto es un poco escabroso, 13 años de edad. También es verdad que los 13 años de hoy en día no son los mismos 13 años que de hace 1800, 2000 años. Entonces era un anuncio de su tarea, de su profesión como prostituta, que era además un ámbito de vital importancia en la antigua sociedad romana. Al lado de nosotros tenemos una cosa bastante curiosa. ¿Qué es lo que es?
¿Reconoces que se trata de un bebé? Sí, En la antigua sí. Roma lo que hacían es, cuando eran recién nacidos, los envolvían en telas, los dejaban así como una especie de ovillito para protegerles. Se trata de un altar, de un ara funeraria dedicado a un personaje femenino que era Iulia Saturnina, y ya me dirás, ¿y qué pinta aquí el bebé? ¿Sería su hijo? Nada que ver. Hace referencia a la profesión de esta mujer, que era matrona. O sea, que seguimos enlazando con esas mujeres que pudieron tener cierta posición económica o asociada a sus oficios de mayor categoría de lo que habitualmente solemos pensar. Hay que tener en cuenta también que todo el tema del parto era delicadísimo por cuestiones, bueno, pues el nivel médico que había entonces y el nivel higiénico no era el de hoy en día. Era un momento muy delicado en la vida de una mujer y al mismo tiempo importantísimo por lo que comentaba al principio, de que el principal papel de una mujer en la antigua Roma era ser madre, de tal forma que había mujeres especializadas en este tipo de asistencia al parto y contaban también con instrumentos quirúrgicos que a veces nos sorprenden por su modernidad, porque incluso se parecen mucho a los forceps que se usaban en nuestra sociedad hasta hace no tanto tiempo. Entre estas tres figuras que tenemos aquí, tenemos una que en proporción a las demás es bastante pequeñita. ¿Qué es? Fíjate que siendo mucho más pequeña que las demás es la que me gustaría a mí destacar de esta vitrina por dos motivos distintos. Primero, porque es Isis, que para los que conozcan el Museo Iaso probablemente sea una divinidad que le resulte familiar, porque es a Isis a quien dedicamos la procesión de la Navigium Isidis que reconstruimos en el Festival Romano de Irún de los Dies Iasonis. Isis en realidad era una diosa de origen egipcio. Los antiguos romanos eran muy tolerantes con las religiones extranjeras, adoptaban a divinidades de otros lugares del mundo conocido y las incorporaban a su panteón. Y Isis concretamente además tuvo mucho éxito, mucho predicamento, como una diosa además que permitía la creencia en una vida después de la muerte, a diferencia de lo que decía la religión romana, y que tenía asociados unos cultos mistéricos que, como su nombre indica, eran de tipo misterioso, implicaban una iniciación. En este caso concreto, la Isis a la que vemos es la llamada Isis Fortuna, que con un timón, que es el objeto que lleva en su mano derecha, dirige y condiciona el destino de los hombres, ¿no? Con esa concepción relacionada con esa posible vida después de la muerte. Y el segundo motivo por el que quería destacar esta pieza es porque, aunque el 90% de la colección, como ya he comentado, procede del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, también hemos contado con la colaboración del Arqueologi Museoa de Vizcaya, el Museo Arqueológico Provincial de Vizcaya, que por un lado ha cedido 3 piezas y por otro lado además va a ser sede de esta exposición cuando el 30 de septiembre se termine en Oyaso y viaje hasta Bilbao. Y ahora con estas dos esculturas nos mudamos al ámbito mitológico. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Eso es, hasta ahora nos hemos movido en la realidad histórica y hay que pensar también en cómo la religión romana reflejaba el papel de la mujer, que también es significativo. En este caso tenemos la escultura de una musa. Las musas, que eran 9 en total, eran compañeras del dios Apolo. Apolo era el dios de la belleza, pero también de las artes, y se consideraba que eran las inspiradoras de los artistas. Bueno, de los artistas y de los científicos, porque todo lo que tenía que ver con el mundo intelectual y la creación en la antigua Grecia y en la antigua Roma se entendía como una unidad, ¿no? De tal forma que, por ejemplo, había lo mismo una musa de la astronomía, que era Urania, como una musa de la historia, que era Clio. En este caso, por cómo está colocada, a pesar de que no vemos los instrumentos asociados porque a la pobrecilla le faltan los brazos, creemos que era Terpsícore, que era la musa de la música, bueno, aunque luego también dividían la creación literaria y la música en distintas disciplinas. Entonces, bueno, pues bonita imagen o bonito recuerdo, ¿no? El pensar que según la mitología antigua eran mujeres las que se asociaban con la creación artística y las que entendemos como inspiradoras de los artistas. Y luego, en contraposición con las musas, que como os decía estaban asociadas a Apolo, que además del dios de la belleza era también el dios del orden, de la estabilidad, bueno, tenía esas connotaciones, nos encontramos con este otro personaje, también vinculado con la mitología, que se va al extremo opuesto. ¿Qué tenemos aquí? Una Ménade. Las Ménades eran las compañeras femeninas de Dioniso, si hablamos en términos griegos, o en este caso que estamos ante una pieza romana, del dios Baco, el dios del vino, el dios del desenfreno, exactamente lo opuesto a lo que representaba Apolo y que además, según la mitología, había sido el inventor del teatro, un elemento importantísimo en la cultura clásica. Las Ménades solían formar parte del cortejo dionisíaco o del cortejo báquico, acudían a los bosques, se emborrachaban, tenían prácticas sexuales desenfrenadas y eran un poco ese símbolo que también mostraba cierto equilibrio, ¿no?, entre el orden de Apolo y el desorden o el desenfreno de Baco, y que en este caso aparece representada, fijaros también la vestimenta, qué diferente respecto a la matrona romana con la que empezábamos, ¿no?, que estaba totalmente cubierta y protegida. Aquí vemos que en la vestimenta de esta Ménade, con esta caída de pliegues que es
preciosa, espectacular, deja un pecho al aire, con lo cual eso ya nos da la primera pista de que no se puede tratar de una mujer real romana, y además lleva aquí un elemento que se conoce con el nombre de tirso, una especie de bastón con el que habitualmente la reconocemos. Y para acabar la visita, todo el mundo que quiera venir a verla, ¿hasta cuándo tiene la posibilidad de hacerlo? Hasta el 30 de septiembre, además con el horario de verano del museo que es ampliado, de martes a sábado de 10 a 8 ininterrumpidamente y domingos de 10 a 2. Recuerdo que el martes la entrada es gratuita y que todos los sábados ofrecemos visitas guiadas, a las 12 en castellano y a la 1 en euskera. Y ya para terminar, además tenemos una app que funciona con un sistema de geolocalización, de descarga gratuita por supuesto, de tal forma que el visitante autónomo puede instalársela y según va recorriendo la exposición le va saltando automáticamente contenidos extras, tanto de texto como de imagen, que le van a ayudar a tener una visita mucho más completa. Muchas gracias. A vosotros.